Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a, hablar de las características del Mercurio en Piscis, sobre todo el Mercurio natal. Y bueno, recordemos, como dijimos en los 11 signos anteriores, que el signo en el cual está Mercurio de alguna manera condiciona un poco o nos da el estilo en el cual la persona piensa y se comunica y absorbe los datos, ¿no? Y también nos da un poco en qué piensa la persona o el contenido un poco de la mente y de la comunicación de la persona, de la comunicación racional, si se quiere, ¿no? Hay que tener en cuenta que Piscis es un signo en el cual Mercurio está en detrimento, ¿no? Donde está está en exilio, en caída al mismo tiempo, porque en la astrología tradicional Mercurio estaba en domicilio y en exaltación en Virgo, ¿no? Entonces esto nos daría supuestamente un mal Mercurio, ¿no? Ahora, es interesante que en lugar de conformarnos con decir, bueno, está en caída o está en detrimento, o Mercurio no funciona bien en Piscis, entendamos por qué, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede decir de Piscis? Bueno, Piscis es el último signo, y es el signo que tiene que ver con la trascendencia del yo, y tiene más que ver con el mundo de la intuición, con aquello que está más allá de la materia, que trasciende la materia. En astrología moderna se diría más, es el signo que tiene que ver con Neptuno, ¿no? Que se le asigna a Neptuno. Entonces tiene que ver siempre con mundos que están más allá de que no se pueden tocar o que no se pueden de alguna manera circunscribir a los sentidos, ¿no? Tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Y el Mercurio en Piscis funciona así. Lo primero que se puede decir de Mercurio en Piscis es que es un Mercurio muy intuitivo. La persona de Piscis con Mercurio en Piscis de alguna manera capta información, pero no la capta de un modo lógico como podría ser un Mercurio en Géminis o un Mercurio en Virgo, sino que es como que de repente sabe cosas pero no puede explicar por qué las sabe o cómo las sabe, ¿no? Y el problema que tiene esto es que, bueno, no hay una lógica detrás de lo que sabe, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dar un ejemplo cualquiera. Vamos, no sé, estamos en un automóvil en una noche muy fría y tenemos que llegar a un pueblo donde vamos a encontrar hospedaje, ¿no? Y la persona no tiene, no sé, no tenemos un mapa, entonces hay una persona con Mercurio en Piscis que dice, yo siento que es para allá, vamos para esta dirección. ¿Y por qué lo sabes o lo sentís? Bueno, ¿tenés un mapa? No, yo siento que es por ahí, ¿no? Y entonces la cosa es, bueno, a lo mejor vamos ahí o a lo mejor terminamos en un bosque, nos morimos de frío, nos come un oso, ¿no? Es decir, no se puede, no necesariamente hay que confiar en la intuición en un caso así, ¿no? Generalmente Piscis tiene buenas intuiciones, pero no siempre, ¿no? Entonces tendría mucho más sentido que haya alguien con Mercurio en Virgo que diga, no, yo estoy mirando el mapa, o yo estoy mirando el Google Maps, o yo estoy mirando el GPS, o lo que sea, y es por tal camino, vamos por acá, ¿no? Pero que esté de alguna manera más probado racionalmente. Por eso se dice que Mercurio en Piscis está en detrimento, ¿no? Porque es un Mercurio que no tiene una lógica detrás, sino que es como que yo de repente creo que sé esto, pero no puedo explicar por qué, ¿no? Bueno, otra característica típica de Piscis son las fantasías, vivir en un mundo un poco de fantasías, todo eso, digamos, el escapismo, todo eso tiene que ver con Piscis, ¿no? Todo lo que sería, no sé, el cine, la televisión, digamos, los servicios de streaming, ¿no? La música, todos esos mundos, digamos, fantásticos que nos creamos tienen mucho que ver con Piscis, ¿no? Con proyectar las fantasías, el inconsciente colectivo en un medio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Piscis está muy ligado a eso y tiene como mucha conexión con todas esas fantasías. Entonces le cuesta a veces distinguir la fantasía de la realidad. A veces las personas de Piscis con Mercurio en Piscis, ¿no? Pueden contar alguna cosa y uno dice, no fue así, no, pero me pareció que fue así, ¿no? Y pueden estar totalmente equivocadas, ¿no? Lo que yo he notado con la gente con Mercurio en Piscis es que es divertidísimo, pues digamos, tienen una lógica que no es muy lógica, es una lógica que no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces a veces hacen las preguntas más absurdas y más traídas de las patas que uno dice, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Yo tenía amigas con Mercurio en Piscis, tenía una amiga que tenía como 5 planetas en Aries, ascendente Aries, Sol en Aries, Marte en Aries, Venus en Aries, todo en un estéreo en el ascendente, y tenía Mercurio en Piscis en casa 12. Y no sé, preguntaba que, por ejemplo, no sé, estábamos viendo una carrera de Fórmula 1 y ella de repente decía, ¿nunca pasó que un auto se da vuelta y empieza a correr marcha atrás?
Y nosotros nos damos vuelta y decimos, pero ¿cómo se te ocurre semejante cosa? Ni siquiera, ya no como lo preguntás, sino cómo se te puede ocurrir semejante cosa. Y bueno, alguien con Mercurio en Piscis perfectamente puede tener la idea de decir, los autos podrían correr perfectamente marcha atrás, ¿no? Entonces el Mercurio en Piscis suele decir eso, suele decir los disparates más grandes, no decir, a veces como que plantear las ideas más disparatadas, por un lado más disparatadas y por otro lado pueden ser las más creativas, ¿no? Eh, es decir, a ver, es un Mercurio, siempre se dice con Piscis y eso es muy malo para trabajar en planillas de Excel o en cuestiones que requieren así, digamos, mucha precisión, pero es muy bueno para todo lo que tiene que ver con la creatividad. Es decir, si alguien tiene Mercurio en Piscis, yo diría, bueno, en lugar de ir a trabajar en un estudio jurídico, hacer, digamos, línea en programación de aplicaciones, no sé, de programar un script que sea que si uno le falta una coma ya no funciona el programa. Bueno, tenés que dedicarte a escribir guiones, tenés que dedicarte a escribir, qué sé yo, a hacer cosas que tengan que ver con la fantasía, ¿no? Eso es donde puede llegar a brillar un Mercurio en Piscis. Sino, no para cuestiones que tengan un efecto práctico, sino para cuestiones que tengan un efecto más artístico, fantasioso, trascendente, ¿no? Eso es lo que se dice generalmente. Bueno, otra característica de Piscis en general como signo puro, ¿no? Es que es muy empático, ¿no? Es como que por ser el signo que trasciende un poco las fronteras, justamente es intuitivo porque es como que puede entrar, digamos, entre una persona y otra no hay separación, entonces como que Piscis capta intuitivamente a cómo es la persona y el interior de la persona. Entonces, una de las cuestiones que tiene mucho el Mercurio en Piscis es que las personas con Mercurio en Piscis tienen como una gran empatía con la otra persona que están hablando. Es parecido al Mercurio en Cáncer. Lo que pasa es que el Mercurio en Cáncer tiene una empatía más emocional. Yo siento un poco qué siente el otro, entonces no lo quiero lastimar o quiero que el otro se sienta bien, mientras que con Mercurio en Piscis es como más global, ¿no? Como si yo estuviera dentro de la cabeza del otro y sé lo que el otro me está queriendo decir y comprendo lo que está pasando, ¿no? Entonces a veces esta intuición o esta justamente empatía tan grande a nivel casi telepático puede hacer que las personas no piensen por sí mismas, sino que estén influenciados por un poco por el contenido de lo que piensan los demás, ¿no? Y yo voy a contar algo que es absolutamente verdad. La que ahora es mi esposa, hace poco me casé con la que yo siempre hablaba de mi novia, bueno, ahora nos casamos. Ella tiene Mercurio en Piscis y una de las cosas que ocurría era que cuando yo la conocí ella hablaba muy poco inglés. Y si veíamos una película en inglés que no estaba subtitulado, obviamente no entendía, ¿no? Y yo siempre hablé inglés, de chico estudié inglés y eso. Y lo que pasó es que, bueno, vemos muchas películas en inglés y eso, pero de repente ella empezó a entender inglés. Yo a veces les muestro videos que no están subtitulados y ella lo ve a la par mía y yo le digo, ¿pero entendiste? Sí, entendí todo. Y que pues, si no estudió inglés, obviamente, hizo unas clases, pero no para llegar al nivel de un inglés casi perfecto. ¿Y de dónde sacó la capacidad de hablar inglés? Bueno, no sé, yo creo que fue una cosa totalmente intuitiva del Mercurio, que tiene que ver con su Mercurio en Piscis, ¿no? Es como que está al lado mío, que yo entiendo inglés, entonces ella más que entender inglés, creo que se comunica telepáticamente conmigo, y si yo entiendo, ella entiende, ¿no? Es decir, ocurre como una cosa así, como una cuestión, pero es muy fuerte, ¿no? Porque hay gente que para llegar al nivel de inglés que entiende ella, estudia 10 años inglés, y ella, bueno, estudió 2 o 3 años en el colegio, pero no le hubiera alcanzado para tener el nivel de inglés real que tiene, ¿no? Y esto pasa en todo sentido, ¿no? Si cuando tengan un amigo con Mercurio en Piscis, no le presten atención cuando estén haciendo fórmulas matemáticas, porque quizás digamos, ahí no sea su fuerte, pero cuando diga, mira, me parece que fulano te dijo tal cosa, pero que en realidad está pensando tal otra, háganle caso, porque son personas inmensamente intuitivas, ¿no? Otra característica típica del Mercurio en Piscis es que Piscis tiene que ver un poco con, como decíamos, con la fantasía y el escapismo, ¿no? Entonces pueden ser personas que necesiten un poco, que tengan una especie de un contenido escapista, necesitan ver películas, series, vivir en mundos imaginarios, en mundos paralelos, ¿no? Es decir, como que a veces la realidad dura y cruda a Piscis no le gusta, ¿no? No es Sagitario, no es Capricornio, no es un signo de tierra, no es Virgo. Entonces necesita siempre embellecer el mundo en el que habita, y a veces con ideas que son extrañas, ¿no? O que parecen un poco traídas de los pelos, pero para la persona con Mercurio en Piscis son, digamos, bueno, son como parte de la realidad, ¿no? Y a veces se da esa cosa que se da en Piscis, que se desdibuja,
qué es la realidad y qué qué es la ficción o qué es la fantasía, ¿no? Por eso justamente está en caída, porque Mercurio necesita ser un planeta que tiene que distinguir lo que es la realidad de la fantasía, ¿no? Pero el Mercurio en Piscis no lo hace muy bien. A veces se dice que las personas con Mercurio en Piscis, justamente como tienen esta permeabilidad de información, es como que absorben demasiada información y a veces se quedan como sin palabras, porque es como que en el medio de una conversación absorben no solo lo que se le está diciendo, sino todas las cosas que la otra persona no está diciendo y todas las cosas que de alguna manera saben cómo se siente el otro. Si está en una clase, no es solo que están escuchando al profesor, están dándose cuenta de qué le pasa al profesor, si el profesor está molesto, si el profesor está alegre, qué piensa el profesor de ellos, están captando intuitivamente un poco a sus compañeros, ¿no? Entonces al ser de alguna manera tan psíquico, ¿no? El Mercurio en Piscis, esta es una de las claves de Piscis, muy psíquico, ¿no? Muy intuitivo, muy psíquico. Entonces a veces es como que justamente tienen tanta información que no la pueden almacenar y no saben qué distinguir digamos, cuál es la información importante que de alguna manera tienen que guardar y cuál tienen que descartar, ¿no? Es decir, eso puede ser un problema para el Mercurio en Piscis, ¿no? Van a una clase, absorben tanta información que después ya no se acuerdan ni siquiera qué es lo que dijo el profesor porque estaban prestando atención a 200 cosas, ¿no? Bueno, ni qué decir que yo decía que Mercurio en Virgo, que es el opuesto, es excelente si uno por ejemplo, tiene que ir a trabajar en una oficina a reemplazar a una persona, esa persona desordenada, bueno, yo decía, llamen a alguien con Mercurio en Virgo que les va a ordenar todo, les va a dejar todo organizado, todo sistemático. Bueno, Mercurio en Piscis no va a hacer eso. Mercurio en Piscis es muy creativo, muy empático, pero no es necesariamente un Mercurio ordenado, es decir, yo me acuerdo que ¿cómo se llama? Linda Goodman, la astróloga de los años 60 y 70, cuando hablaba de Piscis como signo general, hablaba de que una persona había contratado a una secretaria de Piscis y le dijo, ordéneme todo alfabéticamente, ¿no? Entonces tenía como unos gabinetes donde iba poniendo, digamos, A, B, las cosas así. Y el gabinete de la C tenía 50 gabinetes con la letra C. Entonces le dice, ¿pero qué es esto? Y ¿por qué tantos de la letra C? Y la mujer le dice, porque hay muchas cartas. Ella había puesto todas las cartas en la letra C, ¿no? Entonces la idea era, ¿no?, que cada carta de cada persona estuviera en la letra de la persona, pero yo se le había ocurrido que si era una carta tenía que ir en la letra C, ¿no? Y eso, digamos, obviamente era una cuestión que al final no se encontraba nada, ¿no? Bueno, Mercurio en Piscis piensa un poco así, ¿no? Es como que tiene una manera de pensar más creativa y que al final no tiene, digamos, es difícil encontrar una aplicación práctica, ¿no? Por último, no se ofendan si una persona con Mercurio en Piscis se queda, digamos, se pierde de una conversación o se queda papando moscas o se va a cualquier otro lado. Esto es algo muy típico, ¿no? Si uno le está hablando a una persona con Mercurio en Piscis, pasa una mariposita y la persona se fue con la mariposita y no escucha nada de lo que uno le está diciendo, ¿no? O no registra conscientemente, digamos, después de alguna manera es como que entendió pero no está prestando atención, ¿no? Así que no se ofende, tiene una capacidad de irse a veces, de desconcentrarse muy rápido, Piscis en general y Mercurio en Piscis. No hay que enojarse porque la persona, bueno, hace lo mejor que puede, ¿no? Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos de personas famosas con Mercurio en Piscis que creo que se va a entender mejor. Y bueno, el primer caso que me viene a la mente es Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que se suicidó trágicamente a los 27 años en 1994. Tenía todas las características del Mercurio en Piscis, una persona muy creativa, muy empática con los demás, muy sensitiva, ¿no? Él además tenía Sol en Piscis y otros planetas en Piscis que lo hacían como muy pisciano. Pensemos que su banda se llamaba Nirvana, uno de sus álbumes se llamaba Inútero, ¿no? Es decir, toda la cuestión de esa cuestión pisciana, como de huir a un paraíso, y trascender el mundo material, estaba muy presente. Fue una persona que no solo fue muy creativa, sino que sus letras, digamos, de alguna manera reflejaban un poco lo que le pasaba a su generación. Recordemos que él era de la generación nacida en 1967, que era la generación que nació con la conjunción, que todavía estaba activa, la conjunción Plutón-Urano, ¿no? Como una generación que vino a cambiar el mundo, vino a cambiar las estructuras. Y bueno, ese Mercurio en Piscis le daba como una empatía recordemos que Piscis tiene que ver con las masas, ¿no? Con el inconsciente colectivo, le daba como una
empatía con todo lo que tiene que ver para ser la voz de su generación, ¿no? Es decir, un Mercurio en Piscis puede perfectamente ser la voz de una generación, la voz de decir todo lo que todos los demás callan, o decir lo que todos los demás están pensando pero no se animan a decir, ¿no? O para decirlo de otra manera, de decir las cosas que, de ponerle palabras al sentimiento colectivo. Eso sería un Mercurio en Piscis. Ahí brilla un Mercurio en Piscis, ¿no? Como también podemos decir un Mercurio que esté tocando Neptuno. Bueno, el segundo caso es una persona que no es súper conocida en Latinoamérica, en los países de habla hispana, que es Edward Cayce o Cayce, no sé cómo se dice. Que, bueno, era un vidente directamente, era una persona que tenía visiones, es decir, él atendía gente y la gente le hacía una serie de preguntas y después él se iba a dormir y cuando él dormía le aparecía la respuesta a las preguntas de las personas. Entonces después le respondía a cada uno lo que lo que quería saber y lo que le había preguntado, inclusive sin saber nada sobre la persona, sobre el asunto que le habían preguntado, ¿no? Y él tuvo miles y miles de casos donde, digamos, que están documentados, donde él atendió gente y le respondió bien, ¿no? Y bueno, él además era pisciano y tenía un Neptuno fuerte y bueno, tenía Mercurio en Piscis, ¿no? Entonces acá tenemos como un perfecto ejemplo de alguien que estaba un poco comunicado con las esferas, digamos, trascendentes, ¿no? Podríamos decir, que incorporaba información por medios intuitivos, por medios psíquicos directamente, ¿no? Y bueno, el tercer ejemplo que quería dar y me pareció interesante es Johann Sebastian Bach, ¿no? El compositor alemán del siglo XVIII, quien que es el gran maestro del barroco. Se dice siempre, bueno, Bach fue el padre de la música, ¿no? Y bueno, Bach era de Aries, tenía Sol en Aries y es curioso porque algunas personas dicen que Bach era demasiado matemático en la música, bueno, porque que toda esa música alemana era demasiado matemática, ¿no? Mientras que la música más italiana y más mediterránea era como más musical, pero bueno, Bach tenía Mercurio en Piscis, ¿no? Entonces ese Mercurio él tenía cuando hacía, él hizo mucha música muy espiritual, muchos himnos, ¿no? Música para la iglesia, todo ese tipo de cosas, misas y eso. Y en algunas de sus obras realmente uno puede notar que tiene una cualidad totalmente trascendente, ¿no? Es decir, es como música que nos lleva más allá del mundo material, ¿no? Y esto tiene mucho que ver justamente con un Sol en Aries. Esto parece un poco raro, pero bueno, su Mercurio estaba en Piscis, era como que conectaba con planos de trascendencia que otras personas no podían conectar, ¿no? Bueno, así que bueno, vamos a terminar acá, vamos a hacer un pequeño resumen. Como les decía, bueno, es un Mercurio que, bueno, tradicionalmente está en detrimento, digamos, en caída, en exilio, en Piscis. Pero bueno, lo que tiene es que es un Mercurio que brilla en todo lo que tiene que ver con cuestiones que sean más fantasiosas, cuestiones que tienen que ver más con la intuición, con incorporar datos un poco de que sean invisibles o que necesiten entrar en forma más intuitiva, ¿no? No es un Mercurio para llamar cuando uno tiene que hacer ecuaciones de tercer grado que sean complicadas, porque no es un Mercurio muy lógico. De hecho puede ser totalmente ilógico, como decía, pero tiene un valor tremendo en todo lo que tiene que ver con cuestiones más trascendentes, donde se necesita intuición, donde se necesita creatividad, donde se necesita ponerle voz digamos, a cosas, a contenidos que de alguna manera no están manifiestos, no están manifestados, a contenidos inconscientes. Bueno, ahí es donde brilla el Mercurio en Piscis. Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá y bueno, como siempre les agradezco haber llegado hasta acá, les pido que me den un me gusta y bueno, les pido que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.